Capítulo 15. Ernie prosiguió con el entrenamiento, haciendo algunas pruebas con varios novatos para saber el tipo de resistencia que tendrían ante el Veritaserum. Como futuros héroes, el Departamento de Seguridad Mágica debía asegurarse que, de presentarse el caso, no sucumbieran ante los efectos de la poderosa poción y revelaran detalles confidenciales. Ginny notó que a los del Visengamot y Leo les preocupaban todas estas pruebas y entrenamientos, pero a ella le gustó realizarla para saber cómo era. El Veritaserum no la hizo sentir de forma especial, mucho menos el antídoto sarcásticamente nombrado Muerte al Mentiroso, y Silvia y Pamela, que seguían siendo sus supervisoras, le hicieron algunas preguntas a las que Ginny no pudo evitar responder con sinceridad. Pese a que se resistió, seguía siendo bastante difícil. De todas formas, las chicas no esperaban que lo lograra a la primera y tenían mucho tiempo para seguirlo ensayando. Los demás novatos que se sometieron a la prueba voluntariamente tampoco tuvieron mejor suerte y trataron esa tarde de adelantar todo lo que se podía. El miércoles tendrían una lección teórica, así que los demás días estarían disponibles para seguir practicando la resistencia al Veritaserum, con ayuda del antes mencionado antídoto. Ginny se alegró de que su cinturón de ore ya llevara el frasco con Veritaserum y su respectivo antídoto. Antes de que el día de entrenamiento acabara, el señor Flam, su séquito de hombres del Visengamot, incluyendo a Leo, se marcharon sin darle nada más que una mirada a los novatos y Harry, quien continuaba mostrando aquella expresión enojada que estuvo estremeciendo a más de un novato. Ginny no se extrañó ni tampoco se preguntó la razón de su salida, porque estaba concentrada en su entrenamiento, y al terminar por fin, se sintió satisfecha de su desempeño. Pamela, que últimamente se estaba mostrando más expresiva con Ginny, la felicitó diciendo lo orgullosa que estaba. Silvia, Betsy y Cristina también le regalaron sonrisas y palabras de aliento para que siguiera de esa forma. Sus amigos, a quienes tampoco les había ido tan mal, le preguntaron si deseaba ir con ellos al caldero chorreante, pero Ginny se negó debido a que se sentía cansada y lo único que quería era dormir. Harry, por supuesto, en el pasillo, y cuando Ginny volvió a rezagarse, le ofreció quedarse en su casa ese día. Por lo general siempre lo visitaba a él y a Teddy después de los entrenamientos. Ese día se sentía cansada y para no perder la costumbre, quiso pasar la noche con sus dos personas más especiales. Quedó con Harry que le esperara en su oficina, pues ella iría bastante rápido a recoger un poco de ropa en la madriguera. El azabache hubiera querido acompañarla, pero Ginny sospechaba que sus hermanos estaban en casa, así que no quería que su novio se encontrara en medio de una situación incómoda. No obstante, cuando se apareció bastante apartada del jardín delantero de la madriguera y se fue acercando a la irregular estructura, se dio cuenta de que todas las luces del piso de abajo estaban encendidas, y sombras de varios tamaños se recortaban pasando de un lado a otro en lo que parecía ser la sala. Algunas eran reconocidas para ellas, pero otras no, y de inmediato supuso que sus hermanos tenían más visitas de la habitual. Tal vez, no sé, podrían ser personas cercanas a nosotros que tú conoces más que yo. Hablo de tu ex y los actuales miembros de la Orden del Fénix, dijo la voz de Eric en su cabeza con respecto a los mortífagos, y Ginny tuvo que sacudirla para intentar disipar las ideas descabelladas y la preocupación. No había mortífagos en su casa. Debía ser una reunión normal de la Orden del Fénix, aunque con solo eso la llama de la curiosidad se encendió en su interior. Si ahora seguía su camino y entraba con normalidad a la casa, las conversaciones en el interior se acabarían y los miembros de la orden se irían, lanzándoles miradas discretas a sus hermanos y cuñadas. Ellos le ocultarían información y ella quería saber. Escuchar conversaciones ajenas sería algo que su madre condenaría, pero Ginny en este momento tenía tanta libertad que no le importó. Usando técnicas de sigilo que le habían enseñado en los entrenamientos, rodeó la casa sin ser vista, hasta la parte trasera, donde gateó y se sentó en el césped bajo el alféizar de la ventana de la sala. Maldijo por lo bajo no traer consigo las orejas extensibles, pero tampoco serían necesarias. El centro de la reunión era la sala y oculta desde donde estaba,
escuchaba a la perfección de lo que hablaban. Este es un tema preocupante para todos, decía Bill con tono solemne. Entiendo que les perturbe, pero estamos haciendo todo lo posible para investigar lo sucedido. Nuestros guardias dejaron que los mortífagos se escaparan, soltó una voz de alguien a quien Ginny no pudo identificar y estaba segura de que no conocía. Fue una equivocación, dijo Percy, pero no volverá a ocurrir. Yo estoy en constante comunicación con el señor Flam y él me asegura que mejorará la seguridad con hombres fieles a nosotros. Aún confía en la orden. Un murmullo invadió la sala y Ginny se dio cuenta de que habían muchas más personas ahí reunidas de lo que pensó en un principio. El señor Flam siempre estará de parte de la orden, interrumpió la inconfundible voz de Leo y a Ginny se le revolvió el estómago de solo escucharlo. Nunca se deberá dudar de eso. Pero debemos seguirnos concentrándonos en atrapar al líder de los mortífagos lo antes posible y esta vez no dejarlo ir. Tenemos una ubicación de un posible punto de encuentro y estamos poniendo nuestra vigilancia en los alrededores. ¿No crees que será mejor ir nosotros personalmente?, preguntó Charlie. Debemos ir, exclamó Bill. Somos unos magos bastante talentosos y podremos con ello. No puedo decir lo mismo de ti, Gawain, no, por los rumores que hablan de la forma en la que te escondiste con el ataque del viernes. Y a mí que me pareciste tan valiente cuando nos salvaste la otra vez. Bueno, ahora que lo pienso, los mortífagos que esa vez nos atacaron fueron muy benevolentes y no parecían del todo los reales. Curioso, dijo Fred en un tono que sugería sarcasmo, pero también condena hacia Leo. Muy curioso, le siguió George de la misma forma. Basta, intervino Ron de repente. No debemos pelear entre nosotros. Ron tiene razón, apoyó Hermione, y Ginny pudo jurar que estaba abrazada a su hermano, aún sin tener que verla. Estamos aquí para seguir el legado de Albus Dumbledore y él querría que estuviéramos unidos. Continuó un silencio en el que incluso Ginny percibió la incomodidad y muchas preguntas se mezclaron en su mente. Hermione y Ron seguían defendiendo a Leo, porque sus comentarios demostraban que sí, y eso le hizo dudar. ¿Cómo sabría que no estaban vinculados con los mortífagos? Si es así, ¿quiénes lo estarían? Todos sus hermanos, incluyendo los gemelos y Bill, también Evil, Luna y Fleur. Le dolió pensar en estos últimos, y quería negarse a creer en esa posibilidad, pero a este punto de su vida, sospechaba malas cosas hasta de su propio reflejo. Tal vez toda la orden no lo fuera, pero sí podrían ser los líderes, que en este momento eran su familia. Algo dentro de ella presentía malas cosas de Leo y de cierta forma quería creer que era un mortífago, para atraparlo y si acaso enviarlo a Azkaban. Seguramente sería de las cosas más satisfactorias de su vida y la de Harry, también. Pero ¿quién de su familia o amigos estaba vinculado a eso? ¿Quiénes más en la reunión no estarán? Olvidándose de la precaución, levantó la cabeza con lentitud para asomarse, solo un poco, hacia el interior de la sala. Todo se encontraba iluminado y la estancia estaba casi completamente llena de magos y brujas, la mayoría pasando la mediana edad o si acaso cruzando por ella, a quienes muy pocos reconoció, aparte de su familia y amigos. Tal vez algunos habían trabajado con su padre en el ministerio, pero no podría estar segura en su totalidad. Cuando posó su mirada en una esquina contraria de la sala, reconoció a una nueva persona que le llamó la atención. Jon Aldana, aquel hombre peculiar con el tatuaje de Fénix en el cuello, algo que le seguía pareciendo bastante oportuno para un miembro de la orden. Pero no fue lo suficientemente precavida y en un parpadeo el hombre estaba girando hacia la ventana donde se asomaba. Ginny volvió a esconderse, con el corazón ya palpitando con fuerza en su garganta y sin saber si lo había hecho rápido. ¿La habría visto? Esperó, y aquel silencio de la sala no ayudó. Hasta que por fin se escuchó la voz de ese tal Jon Aldana, pero no para alertar que había alguien escuchando a escondidas su conversación. Ya que hemos aclarado los temas preocupantes, deberemos mantener bien vigilado el punto que dicen y a la mínima señal de algo sospechoso, actuar sin miramientos. Totalmente de acuerdo, dijo Percy y se escucharon algunos gruñidos o afirmaciones bajas, que denotaban también su acuerdo. Ahora Ginny oía sillas arrastrándose, pisadas yendo y viniendo, combinadas con despedidas en voz baja.
La reunión había acabado, y para su suerte todos estaban saliendo por la puerta delantera, pues si lo hacían por la trasera la verían ahí escondida, aunque tampoco podía sentirse del todo tranquila y ahora sospechaba que Jonaldana sí la había visto, pero ¿por qué no dijo nada? Se quedó muchos minutos más esperando hasta que solo escuchó los movimientos de sus hermanos y cuñadas por la casa, gateó el mismo camino de regreso, escondida, y luego rodeó de nuevo la madriguera hacia la entrada principal, preparando su expresión para que se diera a entender que apenas llegaba. «Hola, familia», saludó con una sonrisa animada, llegando a la sala en donde todos se habían reunido. No existía alguna pista en el primer piso que demostrara que ahí se llevó a cabo una reunión, o que más personas desconocidas habían pasado por allí. «¿Cómo está todo?» «Muy bien», le sonrió Fred. «Ya George y yo nos íbamos. Queríamos quedarnos hasta que llegaras para confirmar que estabas bien». «De maravilla. Soy ya tan fuerte como un ore», bromeó Ginny. Se despidió de George y Fred, quienes se marcharon a su departamento arriba de su tienda de bromas, y después tuvo la oportunidad de saludar a sus demás hermanos y cuñadas. Había ensayado muy bien su rostro con una deslumbrante sonrisa que resultaba demasiado real, así que no le costó fingir y dar a entender que todo estaba bien. «Hoy llegaste más tarde, ¿no?», preguntó Hermione, luego de que abrazó a Ginny. «Sí, bueno, fue un día bastante movido y por ser evaluación se extendió más de lo normal», contestó ella con confianza, aunque podía notar que la sonrisa de Hermione sí buscaba flaquear, al igual que la de Ron. La forma en la que la miraban, tan intensa, persistente y expectante, le inquietaba demasiado. Por suerte pudo seguirlo fingiendo. «Esta noche me quedaré con Harry. Vine solo a buscar un poco de ropa. ¿Quieres que te empaque algo de comer para ti y Harry?», preguntó Fleur. «No, gracias, estoy segura de que apenas llegue me acostaré a dormir, al igual que él. Mañana ya tendremos tiempo para comer». Ninguno se opuso a que ella se marchara con Harry, de nuevo, y Ginny no sabía si sentirse agradecida o asustada por eso. De todas formas subió de dos en dos los escalones a su habitación y comenzó a hacer la maleta, con las manos ligeramente temblando y la respiración acelerada. Estaba en una casa llena de mortífagos, y ella practicando para ser Ore. ¿En quién podía confiar? «No puede ser», murmuró, deteniendo sus acciones y tapándose la boca con una mano. Ahora caía en cuenta de que ella le contó de sus planes de acabar con los mortífagos a Luna. ¿Y si también era uno de ellos? En la mañana le aseguró a Eric que ella era de confianza y si se había equivocado, ¿a quién más debía evitar para que no volviera a suceder? Unos golpes en la puerta la distrajeron de sus pensamientos pero también la asustaron. Trató de parecer calmada y continuó con su tarea. «Sí», dijo en voz alta, sin querer abrir la puerta. «Soy yo, Claire. ¿Necesitas ayuda con la maleta?» «No, no, gracias». Pese a la respuesta de Ginny, Claire abrió la puerta, se asomó y le regaló una sonrisa. Tal vez Ginny había sonado demasiado insegura o temblorosa. «¿Todo bien?», cuestionó la francesa, adentrándose más en la habitación y cerrando la puerta tras de sí. Ginny no se sintió más tranquila con eso y palmeó discretamente su cintura, donde llevaba el cinturón de ore y la funda para su varita. «Claro, porque no estaría bien, porque estás dejando toda tu ropa desordenada dentro de la maleta». Claire soltó una risita. «No creo que así logre cerrarla. Déjame ayudarte». La pelirroja no tuvo más opción que apartarse y Claire comenzó a sacar la ropa, que antes a presión Ginny quería que encajara dentro de la maleta, pero lo hacía con bastante delicadeza y paciencia, cosas que a veces Ginny no poseía. Sin embargo, el hecho de que Claire estuviera concentrada en otra tarea, le facilitó a Ginny analizar sus acciones y se notaba tan calmada y confiada. Costaba pensar que conspirara desde dentro de la orden con los mortífagos. No podía creerlo. Claire jamás le había hecho daño y tampoco la imaginaba haciéndole daño a otras personas. Pero la duda perduraba, tanto sobre ella como de Bill, los gemelos, Neville y Luna. Ninguno le había dado razones para sospechar, pero ahí estaba, haciéndolo. Se sentía culpable. Claire murmuró, lo suficientemente fuerte como para que la francesa la escuchara. «Sí, Ginny,
Ella siguió doblando la ropa de Ginny con perfectos movimientos. Todo lo que has dicho de mi madre y de cuidarme a mí, ¿es cierto? Claire se detuvo y por fin la miró. Sus ojos expresaban sorpresa por la simple pregunta, mas no disgusto o alguna otra emoción como el nerviosismo. Claro que todo es cierto. Sé que podría parecer demasiado increíble que Molly Weasley me haya aceptado en la familia, pero al final lo hizo y siempre me hablaba de ti. Por eso siento que te conozco, incluso cuando no hemos compartido tanto tiempo juntas. Ginny se sintió más confundida y Claire pareció percibirlo, porque se levantó y tomó sus manos. Era un tacto cálido y maternal, que a Ginny se le hizo difícil imaginar que fuera falso. Todo esto debe ser tan difícil para ti, Ginny, menciona la rubia con una sonrisa comprensiva. Debes sentirte fuera de lugar en esta casa, y estás en todo tu derecho. Pero quiero remarcar que tanto Bill como yo te apoyaremos en cualquier cosa que decidas. Sin importar nada, estaremos ahí, solo velando por tu seguridad y un mejor futuro para ti. A lo mejor hace unos días parecía que Bill estaba en tu contra, pero ya no es así, se nota un ligero cambio y quisiera que también confiaras en mi palabra, cuando te digo que queremos lo mejor para ti. Eran palabras reales. Ginny lo sabía. Lo sentía en su expresión, en su mirada, en la forma en que nunca tartamudeó o pensó, simplemente surgió de forma espontánea. No, Claire y tal vez Bill no estaban conspirando con los mortífagos para matarla o querían de ninguna forma que estuviera en peligro. Ginny incluso se arriesgaba a pensar que los gemelos, Luna y Neville tampoco. Entonces sí tenía en quienes confiar. Confío, Claire, asintió sonriente. Confío en tu palabra. No sabes cuánto me alivia escuchar eso, Ginny. Claire correspondió la sonrisa. Ahora, no creo que quieras hacer esperar más a Harry, así que ayúdame a terminar de arreglar tu maleta para que puedas ir con él. Antes de que te vayas voy a guardarte algo de comida. Como se sienten tan cansados, solo tendrán que calentarla cuando quieran y así se les hará más fácil. Gracias. A Harry y a Teddy les gustó la comida que preparaste para nosotros el otro día. ¿En serio? Pues con mucho más gusto le seguiré preparando. Ginny se permitió sonreír, entrando más en confianza y borrando toda teoría loca que tenía en su cabeza. Y si llegaba a tenerla de nuevo, Claire, Bill, los gemelos, Neville y Luna no estarían incluidos. Asterisco asterisco asterisco, y aquí estoy yo de nuevo, siguiendo un loco plan tuyo, masculló Eric, mientras Ginny lo jalaba del pasillo de entrenamiento, pasando por los cubículos de errores, al pasillo del lado derecho, como si fueran a la oficina de Harry. Ya pareces Jojo, quejándote de esa forma, contestó la pelirroja rodando los ojos. Esta vez estoy hablando en serio. Y solo te sigo porque tengo que cuidarte, sino Harry Potter, el prefectito e incluso Jojo me matan, si te pasara algo. Exagerado, pensó Ginny, jalándolo con más brusquedad mientras intentaba que no llamaran demasiado la atención. Para ponerlos un poco en contexto, es día miércoles, y como tuvieron clases teóricas, añadiendo el hecho de que Ginny y sus amigos estaban entre los novatos más destacados, Ernie les permitió marcharse antes de tiempo, para darles cierto descanso. El jueves y el viernes continuarían con las clases prácticas para soportar el Veritaserum con el antídoto, así que tendrían que recomponer fuerzas para ello. De modo que, utilizando aquellas horas libres que tenían, Ginny puso a andar un plan que ya llevaba en la cabeza desde el domingo, pero por distintos motivos de tiempo y otros problemas que siempre surgen, se le había pasado por alto. El domingo, cuando Ginny le contó a Luna de sus planes y le cuestionó sobre movimiento mortífago en los alrededores de la madriguera, ella dejó en claro que hace un tiempo hubo un incidente en el pueblo Muggle más cercano, pero que la orden no le dio la importancia necesaria. Ginny, sabiendo que, o puede tratarse de mortífagos o una falsa alarma, valía la pena investigar, también recordaba que su amiga le dijo que los datos del caso fueron llevados al ministerio y resguardados en los archivos de los errores. El día anterior a este, es decir martes, pese a que estuvo bastante ocupada con los entrenamientos, tuvo tiempo para preguntarle discretamente a Silvia, la más inocente de sus mentoras, sobre los archivos de los errores.
Es una biblioteca en donde se guardan los casos más importantes que ha resuelto o quedaron sin resolver en el Departamento de Seguridad Mágica, o solo de los errores, le explicó la castaña, acomodándose los lentes y sonriendo. En verdad es una biblioteca y está en este mismo piso, un poco más allá de la oficina del jefe. ¿Por qué la curiosidad? Estaba investigando más sobre los errores y en un libro hablaron por encima de eso. Hasta Ginny se sorprendió escuchando las palabras que salían de su boca, teniendo tanta confianza que parecía verdad. ¿Pero es literalmente una biblioteca? Sí, es bastante interesante todo lo que puedes encontrar ahí, pero yo solo he entrado una vez y fue con permiso del jefe para desenterrar unos casos de mortífagos hace un tiempo. Allí pude ver muchos archivos, tanto de casos como de magos tenebrosos. Es un paraíso para los amantes de la historia. Sin embargo, el jefe últimamente solo le permite a Mary entrar, porque dice que es muy peligroso que alguien más lo haga. Mary es la que siempre entra y sale de ese lugar con los archivos que el jefe le ordene buscar, y lo hace todo el tiempo, casi a toda hora. Es bastante interesante, asintió Ginny. Desde un principio, por supuesto, había descartado la idea de pedirle permiso a Harry. ¿Cómo le explicaría la situación? Le habría gustado ser completamente sincera, y más porque el azabache había tomado por fin el caso de la fuga de Jaxley y los mortífagos. Los periódicos y también Eric, por su parte, le informaron a Ginny que Harry había emitido una orden de captura oficial contra Jaxley, y le había puesto precio a su cabeza. El mundo mágico en general estaba muy emocionado y alegre porque Harry se involucrara, pero, según Eric le notificó, teniendo de fuente la secretaria del señor Carter, al señor Flam y medio consejo del Vicengamot no le gustó la decisión y le dieron un mes a Harry para capturar a Jaxley. De no ser así, le quitarían de nuevo esa jurisdicción y se encargarían ellos mismos. Ginny supuso que también funcionaría como una prueba para su novio. Si no lograba atraparlo, seguramente perdería su buena reputación y el Vicengamot lo colgaría por lo alto. El salvador del mundo ya no es de utilidad. Leo se regocijaría con una noticia así. Ginny claramente no, de modo que esa también se convertía en una de las razones por las que quería agotar cualquier opción o esperanza en cuanto a la captura de Jaxley o de los mortífagos. Harry podría investigar por su parte y con su ejército de manera legal y Ginny y sus amigos tomarían el camino no legal. Entrar como ladrones a la mansión Malfoy no debe ser demasiado legal, pensó la pelirroja. Tampoco sabía cómo reaccionaría Harry si le dijera todo lo que ha hecho hasta el momento, porque no podría mostrarle sus sospechas, pruebas o descubrimientos sin contarle la historia completa. Prefería que si se enojaba con ella, lo hiciera porque había descubierto toda la verdad sobre los mortífagos, incluyendo su manera de comunicarse y los puntos de encuentro que tenían establecidos. Aclaratoria, investigar por su parte también incluía hacer todo por su parte, así que debía entrar como fuera al archivo de los errores. Para eso necesitaba a Eric. ¿Por qué no arrastraste a Jojo en vez de mí a esto? Preguntó Eric, y ahora sí empezó a caminar por el pasillo a su lado, harto de que lo jalara. Primero que nada, si le decía algo a Jojo, Efraín se enteraría. ¿Y por qué no quieres que se entere? ¿Crees que lo hubiera aceptado? Ginny bajó la voz, pues seguían en un lugar público y varios trabajadores pasaban por su lado. Aprobó entrar a la casa de los Malfoy, ir al festival e investigar la ubicación de los M cerca de mi casa, pero pegaría el grito al cielo si le pido entrar a los archivos de los errores. Ya conozco sus límites. Además, está muy concentrado y empeñado en descubrir algo de esos llaveros con el logo del ministerio. Si me pides mi opinión, que no te la estoy pidiendo, bromeó la pelirroja, muy graciosa, pero en serio, yo creo que esos llaveros son simple decoración. Tal vez un chiste interno entre los M, como el antídoto, muerte al mentiroso. Efraín está decidido en que algo esconden y yo también lo creo. Está poniendo en riesgo su salud mental. ¿Acaso no viste cómo está desde el lunes? No duerme casi nada por analizar esos llaveros con magia y sin ella, y también haciendo teorías. Admiro que aún así no baje su desempeño en los entrenamientos, y es que hasta ojeras tiene. Lo sé, y también me preocupa,
pero pedirle que deje de investigar es como pedirle a los elfos domésticos del mundo que dejen de trabajar para los magos. Algo imposible. Tendremos que esperar a que esta semana pase, porque sería el fin del plazo que le dimos para investigar. Ojalá encuentre algo. ¿Y por eso hacemos esto? Ginny rodó los ojos y le puso una mano en el pecho a Eric para que detuviera su caminar. Habían llegado a la sala de espera de la oficina de Harry, en donde también se encontraba el escritorio de Mary, pero no se dejaron ver por la chica, que se concentraba en algunos papeles en su escritorio, sino que se quedaron tras la pared, solo asomando un poco las cabezas, como la primera vez que Ginny fue solo para que Eric viera a su enamorada. Esperemos un poco, susurró Ginny, haciendo que Eric retrocediera mucho más. ¿Siquiera tienes un plan? Silvia dijo que Mary entra y sale de esos archivos todo el tiempo, y es la única que tiene permiso de Harry para entrar. Eric frunció el ceño y tensó su cuerpo. No le vas a hacer nada, ¿verdad? Porque entonces hasta ahí llega mi cooperación contigo, Ginny. Te quiero como una hermanita, pero esto sobrepasaría mis límites, no le haremos nada. Solo nos quedaremos vigilándola un poco, para saber con exactitud dónde están esos archivos, ver cómo entra y luego tú la mantendrás distraída para que yo también entre. Tiene que ser por bastante tiempo. Ya entendí. Eric resopló. Por eso no trajiste a Jojo. ¿Quién mejor que tú para distraerla? Lo haces todo el tiempo. Estoy segura de que si tú hicieras los ejercicios físicos del entrenamiento sin camisa, ella estaría ahí con una excusa, solo para verte. Estás empezando a gustarle bastante. Eric se sonrojó y desvió la mirada, sin poder ocultar una sonrisa. ¿Entonces harías eso por mí? Preguntó Ginny, poniendo ojitos de cachorrito tierno. Ahora entiendo por qué Harry Potter te da todo lo que quieres. Eres una manipuladora, pero lo haré, la distraeré lo suficiente para que tú puedas entrar sin ser molestada. Gracias, gracias, gracias. Ginny lo abrazó emocionada. Prometo que para el picnic que tendrán juntos yo les prepararé todo. Bueno, la comida la hará Fleur, mi cuñada, pero yo la convenceré. Parecía un trato justo. Los dos se quedaron esperando, aprovechando para esconderse con los múltiples grupos de personas que iban y venían por el pasillo. A 5 minutos de estar vigilando, Mary se levantó y comenzó a caminar por el corredor, cargando consigo algunas carpetas algo llenas. Eric y Ginny la siguieron unos metros más atrás, pasando varias puertas, salas de espera y otros pasillos que se conectaban, hasta que Mary se detuvo frente a una puerta parecida a las demás y simplemente entró, cerrando la puerta tras de sí. Eric y Ginny se miraron y pensaron que podría tratarse de los archivos de los errores. Volvieron a esconderse minutos después porque Mary salió, con unas nuevas carpetas. La chica se quedó otros minutos acomodando cosas en su escritorio y volvió a levantarse una segunda vez a los archivos. Esa fue una misma rutina durante como media hora. Parecía que Mary estaba organizando los casos dentro de los archivos. Unas pocas idas y venidas más, Ginny creyó que era suficiente y le hizo señas a Eric para que interviniera. Lo hizo justo cuando Mary estaba por levantarse hacia los archivos la 12ª vez. «Eric», exclamó ella, sonriendo y sonrojándose de inmediato. «Hola, Mary, ¿cómo estás?» El pelinegro se notaba más a gusto y confiado hablando con la chica, todo lo contrario a como era antes. «Muy bien. Gracias por preguntar. ¿Qué haces por aquí? Hoy salimos más temprano del entrenamiento y quería verte». Ginny, aun desde su escondite, alzó las cejas con picardía y asintió satisfecha con la actitud de Eric. Parecía más él, ahora que estaba con Mary, y a esta parecía encantarle. Lástima que no tenía tiempo para escuchar su intercambio de palabras. La pareja siguió charlando y Ginny se mezcló entre un grupo numeroso de magos que pasaban por el pasillo, en el mismo sentido al que ella quería ir. De esa forma, pudo seguir avanzando y llegó a la puerta de los archivos. De inmediato entró, tratando de no parecer sospechosa. Por suerte, todos estaban en sus propios asuntos y no se dieron cuenta de lo que hacía. Apenas la puerta se cerró tras Ginny, unas antorchas iluminaron su alrededor. Ginny sintió primero el olor a madera y guardado, típico de una biblioteca, antes de poder asimilar dónde se encontraba.
La biblioteca de los archivos se extendía frente a ella, unos pocos pies más abajo, pues la puerta de salida y entrada daba hacia una especie de rellano diagonal balcón, cuyas escaleras para descender se encontraban a unos pasos a su izquierda. Aquel lugar le hubiera parecido más grande, y lo era, pero los cientos de pasillos y pasillos de estanterías con libros, carpetas y cajas con más carpetas lo hacían ver mucho más pequeño. Ginny sintió cierto cosquilleo de curiosidad por ver cada uno de los archivos que se encontraban ahí. Debía haber cientos de años de trayectoria de los errores, enumerando casos, personas, magos tenebrosos. Pero no tenía tiempo para eso. Eric no entretendría para siempre a Mary, así que se apresuró a bajar las escaleras y sumergirse en el pasillo de estanterías más inmediato. Ese parecía un trabajo titánico, en cuanto a dificultad, pero Ginny podía notar que los archivos estaban ordenados por el año y el mes en el que ocurrieron, lo que hacía mucho más fácil la tarea. Lo que ella buscaba no debía ser de hace mucho. Revisó entre los meses más cercanos y por ahí empezó su búsqueda, teniendo la nariz inundada por cierta capa de polvo. Ni siquiera se dio el tiempo de soltar el estornudo. Cualquier minuto contaba. Un mes. Demasiado cercano. 5 meses. Aún muy cerca. 8 meses. Por ahí era un buen comienzo. Ginny buscó de 8 meses hacia atrás. Una parte de su mente, mientras buscaba y se ponía de puntitas para revisar las carpetas con cientos de expedientes, le decía que no podría no realizar con éxito aquella tarea. Sería imposible, ¿verdad? Tampoco tenía todo el tiempo del mundo y bingo, gritó, recordando que Joseph siempre lo decía, había dado en el blanco. Casi al final de un estante pegado a la pared derecha de la sala, Ginny encontró una carpeta muy delgada que si no hubiera levantado habría pensado que estaba vacía. La sección correspondía a 10 meses antes y la pestaña de la carpeta tenía escrito Incidente Ater y St. Catchpole, Devon. Ese era el poblado mágico vecino de la madriguera. Tenía que ser esa carpeta. Intentó disimular su decepción con la delgadez de la carpeta, hasta que al menos la abriera y supiera qué contenía. Pero eso fue aún más decepcionante. Solo había una página, que más bien era una página de registro de incidentes por defecto en el que alguien se encargó de llenar las casillas. Gravedad del incidente, muy baja, decía una de las casillas, y con datos de ese tipo continuaba. No habían cosas demasiado reveladoras, como nombres de las personas involucradas en el disturbio, porque ocurrió o si la marca tenebrosa fue vista. Ginny imaginó que, de haber ocurrido esto último, la carpeta contendría más nombres y cosas, pero ese no era el caso. Tal vez se había equivocado y el disturbio solo fue encabezado por magos borrachos. Y hablando de borrachos, un poco más abajo se detallaba que el incidente había ocurrido a las afueras de un bar en el poblado Magel, llamado La Cabra Mugrienta. Un nombre bastante peculiar para un bar de personas muggles, pero no conocía más bares de ese tipo para poder comparar. Tampoco se daba más información con respecto al bar. No pierdes nada con investigar un poco, no, pensó, para intentar animarse a sí misma. Algo le decía que debía ver un poco más allá. Era como una corazonada. Ahora al menos sabía que podrían ir a aquel bar, hacer algunas preguntas y ya. De verdad, no perdían nada haciéndolo. Volvió a dejar la carpeta donde estaba y se apresuró a subir al rellano y salir con mucho más sigilo de los archivos. Miró a su alrededor en el pasillo y nadie seguía reparando demasiado en su presencia. Calmada, regresó a la sala de espera fuera de la oficina de Harry y se dio cuenta de que Eric y Mary seguían hablando animados. No quería interrumpirlos, pero ella y su amigo tenían cosas que hacer antes del anochecer. Harry no estaría ocupado por siempre y solo en esos momentos podía investigar, sin que él sospechara nada malo. «Hola, Mary», exclamó, acercándose a ellos con una sonrisa. Mary sonrió y Eric le lanzó una mirada significativa, pero Ginny se mostró tranquila. «Hola, jefa, ¿cómo va todo?», preguntó la rubia, de forma divertida. «Oh, ya sabes, llevando la vida dura de una jefa. Eric, te estaba buscando. Efraín y Jojo nos están esperando para ir al caldero chorreante». «Claro», asintió el pelinegro, entendiendo la mentira y la indirecta. «Tengo que irme, Mary,
pero el domingo iré a buscarte porque aún me debes una cita. Por supuesto. Mary se sonrojó mucho más y bajó la cabeza, soltando algunas risitas. Eric le dirigió una última mirada y Ginny lo tomó por el brazo para que se alejaran, tomando el mismo pasillo hacia el área de cubículos de los errores y después al ascensor. ¿Encontraste algo de utilidad?, preguntó Eric, una vez las puertas del ascensor se cerraron. Se encontraban solos. Aún no lo sé, tendremos que investigar más. Para eso seguimos viviendo, ¿no? Por eso eres mi amigo. Estamos igual de locos. Rieron juntos y salieron del ascensor cuando éste volvió a abrir sus puertas, ya en el atrio principal. Estando fuera del ministerio, Ginny siguió tomando el brazo de Eric y así se aparecieron a las afueras de Ather y St. Catchpole. Por muy irónico que pareciera, Ginny tenía mucho tiempo sin estar en aquel poblado mágico, desde que era una niña y solía pasear por ahí con sus hermanos mayores o su padre, quien siempre tenía curiosidad con respecto a los muggles. Ahora que estaba más grande, se dio cuenta de lo próspero y bonito que era aquel lugar. Parecía imposible imaginarse que varios meses atrás hubo algún disturbio. Vieron un poco las pequeñas plazas y parques, llenas de muggles disfrutando de sus días en familia o pareja, hasta que Ginny preguntó a uno de ellos dónde se encontraba el bar La Cabra Mugrienta. Solo estaban a 2 calles de distancia y en minutos estuvieron frente al establecimiento. No era la gran cosa y hasta podría resultar lúgubre y oscuro. Aún así, parecía un bar común y bastante sucio por fuera, con un gran cartel encima de la puerta que anunciaba el nombre del lugar, La Cabra Mugrienta. Gracias al nombre ni siquiera me dan ganas de beber, comenta Eric. Y eso que soy medio alcohólico. ¿Medio? Ginny alzó una ceja. Tienes más alcohol corriendo por tus venas que sangre. Y ya cállate y entremos, que hoy quiero quedarme en la casa de Harry sin que sospeche de mí. Eric rodó los ojos y Ginny lo jaló para que entraran. El interior era bastante amplio, con muchas mesas y sus respectivas sillas a lo largo y ancho de la estancia. La barra circular estaba en medio de la sala, también con sus respectivos bancos altos. En el medio de esta, por supuesto, se levantaba una columna gruesa donde se encontraban los estantes llenos de hileras de botellas de alcohol de todos los tamaños. No habían demasiadas personas, más allá de un grupo de amigos de mediana edad casi en el fondo y otro hombre más cerca de la puerta con la cabeza casi sumergida en un periódico muggle. En el sitio, aún así, había cierto olor a humedad y muy poca iluminación, haciendo que se notara ciertamente igual de lúgubre que el exterior. Mientras Eric y Ginny avanzaban hacia la barra, un hombre apareció casi de debajo de ella. Había estado arrodillado acomodando algunos vasos y Ginny se quedó sorprendida de lo alto que parecía aquel extraño. También era delgado, con una gran cantidad de pelo gris y barba larga y fibrouse. Ginny se sintió casi intimidada cuando el hombre levantó la mirada hacia ellos y se encontró con unos intensos ojos azules, detrás de unas sucias gafas. Su expresión no era muy afable, en el ámbito de dar la bienvenida a nuevos clientes. ¿Qué les sirvo?, pregunta, con una voz ronca e igual de antipática que sus rasgos físicos. Eric miró a Ginny, esperando que ella fuera la que hablara. No venimos a beber, entonces largo. Esto es un bar, niños. Ginny frunció el ceño. No le agradaba la actitud de aquel hombre, y cuando lo analizó más, sintió que había algo familiar en él. Esos ojos, ya los había visto antes, en algún lado, pero no lograba saber dónde. Somos investigadores privados, agregó, con enojo oculto. Venimos a recopilar más información sobre el disturbio que se produjo hace unos meses, 10 para ser exacta. El hombre la miró de arriba abajo y luego hizo lo mismo con Eric. La mueca burlona que puso tampoco le gustó a Ginny. ¿Investigadores privados? ¿Ustedes? Niña, primero aprende a ocultar mejor esa varita en tu cinturón. Ginny se sobresaltó y bajó la solapa derecha de su capa, para que cubriera la varita en su funda y el cinturón de ore. ¿Es mago?, preguntó Eric. Dilo más alto, niño, los ancianos del fondo no te escucharon. Somos errores, corrigió Ginny. El hombre soltó un resoplido que hizo pasar por risa. ¿Errores? Sí, claro. Y yo soy un gnomo. ¿Qué quieren, niños? ¿Saber sobre el disturbio?
Ya le dije lo necesario a su departamento. No hay más que aclarar. Lastimosamente los archivos de ese suceso se han perdido y nuestro jefe exige una revisión exhaustiva de los casos a los que no se les ha dado importancia, comentó Ginny, con una confianza tal que hasta Eric la miró de reojo. Como sabrá, Harry Potter no es alguien al que se le pueda decir que no. No, por supuesto que no. El hombre tomó unos vasos de vidrio y comenzó a limpiarlos con un mugriento pañuelo blanco, pero mientras lo hacía escaneaba a Ginny con su azulada mirada. Ella se sentía expuesta pero hizo lo posible para mantenerse serena, justo con la misma expresión que tenía Pamela o Cristina a veces, para notarse intimidante. Solo eran unos magos que salieron borrachos y formaron una pelea a las afueras de mi bar, explicó el hombre. Hace poco lo abrí, pero estos sucesos son bastante seguidos. ¿Siempre son magos?, cuestionó Ginny. Normalmente no, pero esta vez sí lo eran. ¿Dañaron a algún magel? ¿Había algo extraño? Estaban borrachos. Uno de ellos se puso a gritar improperios, hechizos y cosas ininteligibles y los magels de la calle se alertaron. De no haber sucedido eso, no se habría diferenciado de los demás incidentes. Ahora, déjenme trabajar. Volvió a lo suyo, agachándose tras la barra para seguramente buscar más vasos de vidrio y limpiarlos. Ginny estaba por hacer más preguntas, aunque el hombre ya los hubiera echado de manera indirecta, pero Eric tomó su brazo y le señaló algo al final de la sala. Era una puerta entreabierta, justo en medio de unas mesas, cuyo resquicio solo dejaba ver una abrumadora oscuridad en su interior. No había nada especial, pero por alguna razón a Ginny le llamó tanto la atención como a Eric. La actitud hostil del hombre, los pocos datos que quería brindar. Tal vez se estaba volviendo loca. El hombre tenía derecho a desconfiar. Ellos habían llegado de repente, diciendo ser héroes cuando ni siquiera llevaban el uniforme, y además haciendo preguntas impertinentes sobre un caso que ya llevaba varios meses de haber sucedido y que no parecía distinguirse de los demás. Pero tenía algo de diferente. Ginny lo sabía. Como le hubiera gustado ser Ore en verdad para pedirle al repugnante hombre que le dejara ver lo que había tras esa puerta. Podría ser solo la trastienda o algún armario, pero sentía que la llamaba. ¿Cuál dijo que era su nombre?, dijo Ginny, frunciendo el ceño. No te lo dije, niña, masculló como respuesta, incorporándose de nuevo y dándole la espalda para seguir organizando vasos sobre las repisas. Tanto Eric como Ginny entendieron que ese era un claro lárguense, y como no querían llamar la atención innecesaria, no tuvieron más opción que irse. Ginny se percibía extremadamente decepcionada. ¿Y bien, qué conseguimos?, preguntó Eric, cuando volvieron a caminar por Ather y St. Catchpole, tratando de alejarse de aquel bar con extraño nombre. No lo sé, contestó Ginny, soltando también un resoplido. Ese hombre no colaboró. ¿No te pareció tan bien conocido? Bastante, pero ¿de dónde? Tampoco lo sé. Ginny suspiró. Mientras más lo intentamos, más preguntas tenemos. Solo nos queda esperar a que el prefectito encuentre una respuesta a los llaveros. Ojalá tengamos suerte. Asterisco, asterisco, asterisco. El día viernes había empezado bastante bien. Como unos 5 novatos más se habían retirado oficialmente de los entrenamientos, Ernie se dio por satisfecho esa semana y decidió que el viernes también saldrían temprano. Por supuesto, los reclutas que aún se mantenían en pie estaban muy emocionados y les agradó la idea. Ginny aprovechó esas horas extra que tenía antes del anochecer, para insistirle a Harry en que sacara a Teddy, y como se podría esperar, logró su cometido. De modo que los tres salieron al callejón Diagon y Ginny estaba muy emocionada mostrándole toda la tienda de los gemelos al niño. ¿Qué es eso?, preguntó el pequeño señalando una repisa alta casi al final de la tienda. Todo el lugar estaba abarrotado de gente, en especial de niños que se divertían viendo y comprando los productos. Además, habían algunos como los fuegos artificiales más pequeños, que se activaban por sí solos para promocionarse y alegrar el ambiente. Son sombreros acéfalos, respondió Ginny. Al ponértelos vuelven tu cabeza invisible, simulando a los demás que fuiste decapitado. Acéfalo, pronunció con más cuidado el niño, alegrándose de agregar una palabra más a su vocabulario ya agrandando por la dinámica con Ginny.
¿Y qué es decapitar, Ginny? Echem, la pelirroja, que no soltaba su mano en ningún momento, se quedó sin ideas. Es un término bastante malo, dulzura, que aprenderás mejor cuando seas más grande. ¿Cómo lo de sangre sucia que dice Creacher? Es diferente, porque sangre sucia es un insulto, y no debes repetirlo jamás. Está bien, Ginny. El niño era una ternura, además de obediente, y coronando con su inocencia. Ginny a cada momento quería darle besos en esas regordetas mejillas, pero se conformaba con solo abrazos siempre. ¿Y eso qué es?, preguntó Teddy de nuevo, señalando otro producto, que varios niños con más edad veían. Varitas falsas. Mira una. Ginny tomó una varita falsa y se arrodilló frente a Teddy para agitarla. Apenas lo hizo, la varita se transformó en un muñeco de goma que lanzó su gracioso alarido, sacándole fuertes carcajadas al pequeño. Ginny también se contagió y se giró para ver si Harry también lo seguía. Y lo hacía, pero el azabache venía distraído mirando algo al final del pasillo repleto de productos. Se le hizo extraño, y más por la forma en la que Harry se ajustaba la capa negra sobre su pecho, como si estuviera de cierta forma inquieto. Y cuando se pasó la mano por el cabello, alborotándolo, Ginny supo que algo no andaba bien. Otra, Ginny, otra, vociferó Teddy, aplaudiendo alegremente. Vamos mejor a seguir viendo otras cosas, dulzura. Ginny se incorporó y tomó la mano del niño. Harry, ¿vienes con nosotros? El azabache la miró de nuevo y sonrió. Ella de inmediato se dio cuenta que no era una sonrisa real. Por supuesto, aún hay muchas cosas que ver. Harry tomó la otra mano de Teddy y retomaron el camino. Ginny miró por encima de su hombro hacia atrás, para intentar saber lo que tanto miraba Harry, pero ahí no había nada ni nadie que fuera de total relevancia, o al menos no la suficiente para preocuparlo de esa forma. Eso era extraño. Avanzaron por unos pasillos más y Teddy se sorprendía con cada producto. Los papeles se invirtieron. Harry esta vez se esforzaba en involucrarse con las preguntas que el niño realizaba, rebosante de curiosidad, y Ginny miraba hacia atrás como angustiada, pensando que algo podría andar mal. La respuesta llegó más rápido de lo que creyó. Cuando estaban al final de otro pasillo, Ginny notó que en el extremo opuesto se asomaba un hombre y los miraba, muy fijamente. Ni siquiera se intimidó al saber que ella lo había descubierto, simplemente hizo contacto visual como si de cierta forma quisiera asustarla. Ginny frunció el entrecejo y lo examinó a detalle. Parecía ser un mago común. No había rasgos faciales llamativos o vestimenta extraña, aunque a ella le hubiera gustado subirle la manga de la túnica para verificar que estuviera limpia de tatuajes espeluznantes. Podría estar exagerando. Pero cuando cruzaron unos pasillos más allá al sector en donde estaba la caja registradora, el hombre los siguió unos metros atrás, sin perderlos de vista o dejar de mirarlos fijamente. Eso sí que no podía ser una coincidencia. Ginny entonces escuchó la risa de Teddy, entremezclándose con las voces y conversaciones ininteligibles de los compradores a su alrededor, y se dio cuenta de lo que sucedía. Harry y ella no estaban solos. Si ese hombre lo seguía, porque lo hacía, no podrían pelear con libertad, ¿o sí? ¿Cómo quedaría Teddy? ¿Qué quería el hombre? ¿Sería mortífago? Casi sin darse cuenta, Ginny ya estaba apretando a Teddy contra su pierna, lo que llamó la atención de Harry, y más por la expresión nerviosa que ella tenía. ¿Qué sucede? Estoy casi segura de que aquel hombre nos está siguiendo. Nos mira muy fijamente. Nos sigue desde que entramos al caldero chorreante. Ginny se sorprendió ante la afirmación de Harry y casi pudo escuchar su corazón palpitando en su garganta. Se aferró con fuerza a Teddy y para este punto el niño ya notaba que algo extraño pasaba, aunque no lo entendía del todo. Harry. El azabache miró al hombre volviendo su expresión seria. Ginny notó justo el momento en el que sus ojos se oscurecieron y se arregló una vez más el cuello de la capa. Yo me encargo. Quédate con Teddy y no salgan del local. ¿Qué vas a hacer? Quédate aquí. Harry la miró unos segundos también con seriedad, pero sin pretender ser demasiado duro. Ginny estaba nerviosa. Ella podría protegerse a sí misma, pero ¿y Teddy? No estaban solos. Si algo le sucedía al niño ella se moriría.
pero Harry estaba confiado y lucía muy enojado. No dijo nada más a Ginny y solo buscó con la mirada al hombre que los había seguido. Este como que pudo intuir que había sido descubierto por completo y estaba saliendo de la tienda. Harry no tardó en seguirlo, con premura y apretando la mandíbula. Esa tampoco fue una buena señal para Ginny. Ginny, la angelical voz preocupada de Teddy la trajo de nuevo a la realidad y esbozó una sonrisa automática, aunque en el interior supiera que no era real. Sí, dulzura. ¿A dónde fue papá? Fue a ver cuánto cuestan los helados. ¿Te gustaría comer helado después? Sí, de chocolate. Tendrás tu helado de chocolate. Ginny fingió emoción para acompañar a Teddy, pero en el fondo sentía el fuerte impulso de seguir a Harry. ¿A dónde había ido? Desde donde estaba por supuesto que no vería nada, pero eso no significaba que no podría sentirse preocupada. Sus pensamientos se la estaban comiendo viva. ¿Y si Harry necesitaba ayuda? Pero él era bueno en la magia, no sería vencido. ¿Y si el hombre venía acompañado o tenía refuerzos en algún lado del callejón? Harry podría con varios objetivos a la vez. Ginny. Fred apareció desde la trastienda y se acercó a ellos con una sonrisa. Llevaba puesto una vestimenta roja como de gala que combinaba perfectamente con el local y su llamativo cabello. Ropa de empresario, le llamaron una vez los gemelos en una de las cartas que le enviaron a Ginny cuando se encontraba en Estados Unidos. Hola, pequeño de cabello genial. Fred tuvo que inclinarse para chocar los 5 con Teddy, quien también rió divertido. ¿Cómo están? ¿Quieren algo? La casa invita. Por ahora solo estamos viendo, respondió Ginny, sin mirarlo y solo a la salida, como esperando que Harry apareciera de nuevo y la tranquilizara con un beso en la frente. ¿Cómo que viendo? Este pequeñín tiene que llevarse algunos productos. ¿Qué te parece spray aumenta todo? Podrías aumentar el número de juguetes que tienes. O también pueden llevar detonadores trampa. Y servirán bastante para cuando entres a Hogwarts en unos años, le sacarás unas canas verdes a McGonagall, ¿verdad? Sí, suena interesante, soltó Ginny, sin prestar atención. Fred la miró y frunció el ceño. Estaba pensando que este pequeño podría llevarse algunos caramelos longilingüos y dejarlos escapar en el plato de su padre. ¿Te parece, Ginny? Ajá. ¿Y qué hay de los bombones de desmayo? Suena excelente, Fred. O pastillas vomitivas. Muy bien, hermanita. Fred la tomó por el hombro y Ginny por fin lo miró, desconcertada. ¿Estás bien? Te acabo de enumerar unos productos peligrosos que querías comprarle a tu hijo adoptivo. ¿Yo? Sí, estoy bien. Ginny sonrió, pero no podía engañar del todo a Fred. ¿Dónde está George? En el departamento. Angelina terminó temprano con algunos papeleos y se encerraron ahí. Ya sabrás que no quiero quedarme con traumas. Pero no me distraigas, ¿qué tienes? ¿Pareces preocupada? Ginny iba a responder pero mucho movimiento y barullo en el exterior de la tienda le llamó la atención. Personas iban y venían susurrando y caminando con rapidez, mirando preocupados en la misma dirección, como si huyeran de algo que les asustara. Miró atenta, teniendo el pulso acelerado, hasta que su corazón se sobresaltó porque distinguió las capas rojas de los errores. No, eso no era nada normal. Quédate con Teddy, le dijo a Fred. Ginny, ¿a dónde vas? Quédate con el niño. Ginny no se sentía dueña de sí misma empujando a la gente que se apiñaba en la entrada de la tienda para también ver lo que ocurría. Tampoco cuando salió dando traspiés y se dio cuenta de que habían muchos más errores, movilizándose a un lugar. Los civiles se apartaban siguiendo las órdenes y susurraban alarmados. ¿Qué sucede? Preguntó Ginny en voz alta a uno de los errores. Este la ignoró y siguió caminando. Ella lo imitó, hasta llegar a la entrada del callejón Nocturne, que conectaba con el callejón Diagon. Aquel era un callejón oscuro y lúgubre que se conocía por tener tiendas dedicadas a las artes oscuras, vendedores con productos malditos y muchas cosas adicionales que Ginny había olvidado porque su madre le prohibió siempre acercarse a ese lugar. Ahora, la entrada era cerrada por algunos errores, quienes también trataban de mantener alejados a los civiles. Ginny no se dio cuenta de que estaba temblando y respirando con dificultad, hasta que avanzó más al callejón y uno de los errores la detuvo. No puede pasar, señorita. Quiero saber qué pasó. Déjeme en paz.
Sin darse cuenta estaba alzando la voz. Quiero ver a Harry Potter. ¿Dónde está Harry? Señorita, por favor, retroceda. Quiero ver a Harry, que no lo entendió. ¿Le pasó algo? Soy su novia. Deseo saber si le pasó algo. Está bien, Esteban, intervino una nueva voz conocida. Pamela salió del callejón y se acercó a ellos con premura. El nombrado Esteban asintió hacia la mujer y se apartó de inmediato, encargándose de otros civiles curiosos. Ginny se alivió pero también se desesperó de ver a su mentora ahí. Pamela, ¿qué está sucediendo? ¿Dónde está Harry? Ginny quiso pasar junto a ella, pero Pamela la tomó por los brazos. Cálmate, Ginny, no puedes pasar aún al callejón. ¿Qué sucede? Está herido. ¿Le pasó algo? La histeria poco a poco se estaba apoderando de su cuerpo y de sus acciones. Sentía que la presión en su pecho aumentaba al punto en el que le costaba respirar. Temblaba como un papel y en cualquier momento podría sufrir de un ataque. Pamela, suéltame. Te soltaré si permaneces calmada. ¿Cómo quieres que me calme? ¿Dónde está Harry? ¿Qué le pasó? Un hombre nos venía siguiendo y él fue a enfrentarlo. No debí dejar que lo hiciera. Ginny está herido. Merlín, si le pasó algo. No le pasó nada, gritó con severidad Pamela. Pero necesito que te calmes porque si tú sufres de un ataque mi maldita cabeza ya no estará sobre mis hombros. ¿Entiendes eso? Ginny se quedó quieta, sin calmarse del todo. La mirada de Pamela era de preocupación hacia ella, así que trató de respirar profundamente, porque también sentía que su mentora era capaz de abofetearla si era necesario. Ahora nos estamos entendiendo, cálmate. La pelirroja se perdió del resto de sus palabras porque vio por encima de su hombro como Harry aparecía a mitad del callejón, desde el interior de una tienda, hablando en voz baja con Ernie. Su corazón volvió a exaltarse y su cuerpo reaccionó por sí solo, sintiendo que los ojos se le cristalizaban en lágrimas acumuladas de alivio. Harry no supo cómo pero se soltó de Pamela, esquivó como 7 errores y corrió hacia Harry, quien la arropó de inmediato entre sus brazos. Ginny hubiera sido capaz de llorar, de no ser porque estaba más desesperada en jamás soltarlo. Harry, tranquila, mi bello ángel, todo está bien. Merlín, estás temblando. No quería preocuparte así. Lo lamento tanto, preciosa. Creí que algo te había pasado. Cuando vi a los errores yo. Harry rompió el abrazo y dejó un beso en su frente. No tienes nada que temer. Yo tengo más vidas que un gato y no te dejaré nunca. Ahora que te tengo no estoy dispuesto a perderte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con aquel hombre? El azabache endureció un poco su expresión, pero de inmediato se relajó. No pasó nada. Ya no tendrás que preocuparte por él, nunca más. Ginny frunció el ceño. ¿Qué le pasó? Era mortífago, por eso no seguía. No te preocupes, mi bello ángel. Ahora lo que necesitas es un pequeño respiro y tal vez un helado. ¿Dónde está Teddy? Lo dejé en Sortilegios Weasley con Fred. Excelente. Vamos a buscarlo e iremos por un helado, preferiblemente en el mundo Muggle. Tal vez quieras ir a un McDonald's, ¿te parece? Teddy se divertirá en el área infantil. Harry la abrazó por los hombros y aunque Ginny se quedó confundida por todo el misterio de la situación, se dejó guiar por su novio y el alivio de saber que se encontraba bien. Encárgate de todo, le dijo Harry a Ernie, quien lo seguía mirando con una sonrisa enternecida. Y quita esa cara de estúpido. Perdón, jefe. Me encargaré de todo, no se preocupe. Los errores que resguardaban la entrada del callejón delimitaron más allá el lugar para que Harry y Ginny pudieran salir sin ser abordados por personas impertinentes. Pamela lo siguió como seguridad hasta que salieron de Sortilegios Weasley con Ginny cargando a Teddy. Al salir al mundo Muggle, Ginny se sintió más a salvo y con su mente aclarada de todo sentimiento o posibilidad perturbadora, se dio cuenta de que nada de lo que ocurría en su vida era completamente normal. Aquel hombre que lo siguió por un buen rato no daba la impresión de ser mortífago, y la forma en la que Harry dijo que no debía preocuparse por él nunca más, tenía la respuesta vagando en su mente. La realidad estaba ahí, pero de nuevo la negaría.